Hace varios millones de años, nuestra Tierra era un mundo recién nacido, compuesto de lava ardiente y rocas. Millones de años se sucedían unos a otros, y poco a poco, el planeta comenzó a adquirir los contornos que hoy resultan familiares a los humanos. Sin embargo, una serie de cataclismos de fuerzas sin precedentes continuó atormentando la Tierra una y otra vez, cambiando su paisaje a lo largo de milenios. Por lo tanto, no es de extrañar que las rocas y piedras, testigos directos de estos eventos, resulten tan atractivas e interesantes para las personas. En esta recopilación, se destacan los objetos rocosos más impresionantes de nuestro planeta, capaces de asombrar la imaginación de cualquier espectador que disfrute la vista. La naturaleza de nuestro planeta a veces gusta de imitarse a sí misma, creando fenómenos sorprendentes en lugares completamente inesperados. Así, las mareas oceánicas dibujan en la arena árboles de una belleza inimaginable, y las rocas adquieren curvas suaves y onduladas, parecidas a las olas. Por supuesto, tales metamorfosis requieren una cantidad indecente de tiempo, y la vida humana es demasiado corta para notarlas. Pero al observar desde la altura de los milenios pasados, uno puede ver con sus propios ojos los resultados de las transformaciones que han sufrido las rocas. Un ejemplo destacado de todo lo dicho es la roca de la Ola en Australia Occidental, también conocida como Crater Kitch. Esta roca de granito se eleva en una suave ola sobre el valle a una altura de casi 15 metros y se considera parte del Parque de Vida Silvestre de Hidden. Comenzó a formarse hace más de 2.500 millones de años. Sin embargo, los procesos que llevaron a su forma actual pertenecen al periodo Cretácico. Además de su increíble valor histórico, los habitantes locales también veneran la roca, atribuyéndole un especial significado cultural. La tribu Balardong incluso tiene una leyenda sobre Crater Kitch, según la cual la ola en el granito fue creada por la serpiente arcoíris después de que bebiera hasta saciarse las aguas de este mundo. Su cuerpo se hinchó mucho y cuando comenzó a moverse, tocó accidentalmente la roca, dejando una marca en ella. Para los australianos modernos, la roca de la ola también tiene un valor práctico, ya que justo encima se construyó un embalse que abastece de agua limpia al pueblo de Hidden. Además, Crater Kitch es una atracción para los turistas, junto con otras maravillas del parque, que se encuentran a lo largo del Sendero de los Sueños, las rocas del bostezo del hipopótamo, las jorobas, Punta Pin, Gilaquín, el lago Dumblejung y la cueva de Mulca. Un pequeño y pintoresco tesoro natural se esconde en la bahía del Mar de China Meridional y lleva el elocuente nombre de Halong, que significa el lugar donde el dragón descendió de la tierra. Por supuesto, se trata de la bahía del mismo nombre, situada territorialmente en los dominios de Vietnam. Este lugar no solo forma parte de la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, sino que también ostenta el título de una de las 7 maravillas modernas del mundo. La bahía de Halong ocupa una superficie de 1.500 kilómetros cuadrados, que incluyen no solo alrededor de 3.000 islas, sino también toda el área costera. La mayoría de estas islas y rocas cubiertas de espesa vegetación aún no han sido exploradas, y los habitantes locales, que suman alrededor de 1.500 personas, prefieren vivir en aldeas flotantes de pescadores, donde sus hogares son balsas de bambú, crían tiburones, disfrutan de los dones de la naturaleza y han llevado este estilo de vida durante más de 300 años. Hay varias leyendas asociadas con la formación de la bahía. Según una de ellas, esta zona fue creada accidentalmente por un dragón que salió de una cueva. Al estirarse tras un largo sueño, su cola destrozó la tierra y el agua se precipitó de inmediato en las grietas formadas, convirtiéndose más tarde en un paisaje maravilloso. Otra versión sostiene que los dragones eran mensajeros de los dioses, enviados a la bahía para protegerla de los enemigos. Estas enormes criaturas escupían piedras preciosas que impactaban en los barcos enemigos. Más tarde, esas gemas se transformaron en las islas que hoy llenan la bahía de Halong. Estas leyendas son, por supuesto, solo cuentos populares, pero el área costera con miles de pequeños islotes ha salvado más de una vez a Vietnam de ataques enemigos, como, por ejemplo, durante la invasión mongola, cuando las aguas locales se convirtieron en la tumba de miles de barcos del Khan Kublai, que fueron hundidos gracias a estacas ocultas bajo el agua. Además de las islas, la bahía estaba llena de cuevas kársticas, cada una con su propia particularidad. Por ejemplo, en la cueva del tambor, se escucha un golpeteo característico cuando sopla el viento, y en la cueva de la sorpresa, aparece una luz misteriosa.
Los turistas que visitan la bahía siempre encuentran algo que hacer, ya que aquí se promueven activamente servicios como el buceo, la escalada, todo tipo de excursiones y paseos acuáticos por toda la zona. El territorio de Siberia sigue siendo poco estudiado en comparación con otras partes del planeta, pero este hecho ha contribuido a preservar la naturaleza local en su forma original e intacta. Quizás por eso, a pesar de la presencia humana en Yakutia, el mundo no supo de los pilares del Lena hasta hace apenas 30 años. Se trata de una formación geológica especial de piedra caliza cámbrica que se ha ido formando durante millones de años a orillas del río Lena. Estas impresionantes rocas de hasta 100 metros de altura adornan la orilla a lo largo de 40 kilómetros. Las formaciones rocosas han sido reconocidas no solo como parte del patrimonio natural de Rusia, sino que también fueron incluidas en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en el año 2012, en el Parque Nacional Pilares del Lena. Se puede admirar no solo estos gigantes de piedra, sino también estudiar otras atracciones, como los restos de los antiguos mamuts, bisontes y rinocerontes, además de ver con los propios ojos los asentamientos de pueblos prehistóricos y las herramientas que dejaron atrás. Además, en el parque habita una gran cantidad de animales salvajes, algunos de los cuales están incluidos en el Libro Rojo. A veces no solo las antiguas formaciones rocosas merecen atención, sino también aquellas creadas por la fuerza de la naturaleza relativamente reciente. Un ejemplo de tales piedras es la roca elefante, que apareció en la isla Heimaey, en Islandia, en el año 1973. Ese año, el volcán Eldfell entró en erupción con flujos de lava ardiente que llegaron al océano y se solidificaron en una forma reconocible. La nueva roca no solo se parece a un elefante bajando su monumental trompa al agua, desde lejos es prácticamente indistinguible de un animal real. Todo está conservado en ella, los pliegues suaves de la piel, los ojos hundidos y el característico color gris. Lo mejor es admirar esta maravilla natural desde un bote, pero al visitar esta atracción, conviene tener en cuenta los caprichos del clima y elegir la iluminación más adecuada. Quizá por eso la mayoría de los turistas que visitan el lugar siempre llevan una cámara, deseando conservar el recuerdo de este regalo de la naturaleza en el momento más favorable. Para llegar a esta atracción de Arabia Saudita, hay que adentrarse en la región de Tabuk. Es ahí donde se encuentra Al-Nazla, una roca de arenisca en medio del desierto, difícil de explicar, que alguna fuerza misteriosa dividió con precisión quirúrgica, justo por la mitad. Los científicos todavía se rompen la cabeza tratando de entender quién, cuándo y por qué cortó este peñasco, pero hasta ahora no han podido llegar a una conclusión unánime. Algunos afirman que el corte se hizo con un láser, otros están convencidos del uso de ciertas herramientas antiguas y agua. Sin embargo, ambas teorías no resisten ninguna crítica, ya que en muchos kilómetros a la redonda no se observa ni agua ni construcciones humanas. Sin embargo, esta piedra inusual ha despertado el interés de las personas desde tiempos antiguos, pues en ella se encuentran muchos dibujos e inscripciones, algunos de los cuales pertenecen a épocas prehistóricas. Otra teoría sugiere la intervención de civilizaciones extraterrestres. Pero es una buena pregunta, ¿por qué los alienígenas necesitarían cortar una piedra en medio del desierto? La teoría más plausible parece ser la del desgaste natural, de una grieta en la roca, que fue sometida constantemente a procesos naturales, lo que finalmente llevó a la división de la piedra. Por supuesto, tampoco se puede descartar una hábil estrategia turística de las autoridades sauditas, quienes quisieron atraer la atención hacia esta parte del desierto mediante una atracción tan inusual. En cualquier caso, Al-Nazla se ha convertido en una piedra bastante conocida en todo el mundo, ganando un considerable interés entre científicos y turistas. Ubicada en el mismo corazón del continente australiano, la formación rocosa de Uluru tiene un valor increíble tanto histórico como cultural. Uluru en sí es una roca de color rojo anaranjado que parece haber surgido de la nada, de pie en medio de las vastas llanuras. Sus laderas inclinadas y suaves se funden con la tierra como una fuente de arena detenida en el tiempo, cubriendo los alrededores con arenisca roja. De hecho, está compuesta principalmente de esta roca, en una curiosa mezcla con feldespato. Esta formación geológica comenzó a formarse hace más de 900 millones de años y ha pasado por varios cambios geográficos significativos,
incluido el desplazamiento por mares, que ya no existen. Las montañas se erosionaron, volvieron a cubrirse de barro y arena, y nuevamente se desmoronaron, lo que condujo a la formación de la roca tal como la conocemos hoy. Es notable que el nombre Uluru proviene de los pueblos indígenas que han habitado esta región durante más de 30.000 años. La roca también ha sido llamada a menudo Kata-Yuta, aunque hoy en día nadie puede explicar con certeza el significado de estos nombres. En la época de los descubrimientos geográficos, cuando los europeos llegaron a las tierras de Australia, Uluru fue descubierta por el explorador Ernest Giles en el año 1872, lo que marcó el inicio de la exploración de esta zona. En el año 1920, a pesar de los evidentes derechos de los aborígenes sobre la tierra, el área alrededor de Kata-Yuta fue declarada reserva natural. Con el tiempo, los derechos de propiedad de los pueblos originarios fueron cada vez más ignorados por las autoridades australianas, pero lograron recuperar sus tierras en el año 1985, convirtiéndose en administradores legítimos del parque y en residentes de la región. En el año 1987, Uluru fue incluida en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, por lo que ahora toda la actividad minera en la región está prohibida. Sin embargo, a los turistas no se les prohíbe visitar el parque, y además de la roca, aquí también se pueden encontrar especies raras de plantas y animales. Lejos de la civilización humana, en el distrito Troitsko-Pechorsky de la República de Komi, se encuentra un conjunto natural único formado por 7 gigantes rocosos, que con todo derecho fue incluido entre las 7 maravillas de Rusia en el año 2008. Este sitio se llama Mampupunyor, aunque también se le conoce a menudo como los pilares de la erosión, y esto no es sorprendente, ya que las rocas deben su origen a los vientos milenarios que soplan implacablemente sobre los montes Urales. Originalmente, Mampupunyor formaba parte de una cordillera, pero como resultado de una serie de destrucciones y erosión de las majestuosas montañas, solo quedaron estas esculturas, formadas por esquisto sericítico cuarcítico duro. A pesar del considerable alejamiento de este lugar respecto a los asentamientos humanos, entre los habitantes locales Mampupunyor es conocido como la pequeña montaña de los ídolos, y el ascenso de personas a ella se considera un sacrilegio. Hoy en día, sin embargo, es un lugar bastante popular entre los turistas, cuya visita representa una especie de desafío por su forma física. De hecho, hay varias rutas que conducen a los pilares de la erosión, no solo desde la República de Komi, sino también desde el Krai de Perm y la región de Sverdlovsk. Cada una de estas rutas es única y puede ser una marcha a pie por las montañas, o un emocionante recorrido en automóvil con parte del trayecto por el río. Aunque también se puede llegar a la cima en helicóptero en invierno, se traza una ruta de esquí hasta Mampupunyor. Sin embargo, la visita a esta maravilla natural está estrictamente regulada por la administración de la reserva, y no es posible ver los pilares de la erosión sin un permiso especial. Madagascar, quizás la isla más aislada del ecosistema terrestre, es famosa no solo por sus especies únicas de flora y fauna, sino también por paisajes que no se encuentran en ninguna otra parte del planeta. En este contexto, no se puede dejar de mencionar a Tsingy de Bemaraha, una impresionante reserva natural del Parque Nacional de Bemaraha de Madagascar, que ocupa un territorio de más de 150.000 hectáreas, cuya principal atracción es el bosque de piedra. Durante millones de años, las rocas calizas de esta zona han estado sujetas a karst, un proceso natural de lixiviación, disolución, lavado y desgaste de material rocoso, lo que llevó a la creación de cavidades con posterior colapso parcial o total de las formaciones rocosas. Este proceso fue precisamente el que dio lugar al bosque de piedra, un paisaje tan único que en el año 1990 fue incluido en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. El propio Tsingy de Bemaraha es famoso no solo por sus formaciones rocosas, sino también por las especies endémicas que habitan ahí, para las cuales esta naturaleza, no tocada por la mano humana, se ha convertido en hogar. Sin embargo, turistas e investigadores aún visitan regularmente la reserva para admirar las vistas inusuales y realizar investigaciones en el laberinto natural de Tsingy de Bemaraha, lleno de ascensos inesperados y misteriosas cuevas. Debido a este paisaje inusual, hay que estar seriamente preparado para visitar el parque. Es especialmente importante tener en cuenta el nivel de condición física,
y quizás este factor sea la razón de la modesta popularidad de Singhi Devamaraja entre los turistas. Por otro lado, esto incluso puede ser algo positivo, ya que permite preservar la naturaleza del parque en su forma original por más tiempo. Históricamente, los lugares que las personas no lograron alcanzar durante los milenios pasados no solo conservaron su belleza original, sino que aún hoy continúan sorprendiendo con sus formas únicas. Un ejemplo brillante de esta afirmación es el Valle de los Duendes, en el estado de Utah, Estados Unidos, que fue descubierto hace poco, más de 100 años. Este lugar estaba cuidadosamente oculto en una de las regiones más áridas del país, y fue gracias a Arthur Chaffin y sus compañeros, quienes transportaban mercancías y buscaban rutas más convenientes, que el Valle de los Duendes fue descubierto completamente por accidente. Cuando el paisaje apareció por primera vez ante los ojos de los hombres, notaron de inmediato el parecido de las esculturas de piedra con personajes de cuentos y leyendas, como duendes y gigantes de piedra, dejando su hallazgo intacto durante casi 20 años. Arthur regresó al valle, donde tomó muchas fotografías, y lo promovió tanto que en el año 1964, esta zona fue reconocida como parque estatal. Las columnas de piedra que decoran el Valle de los Duendes son llamadas hoodoo por los locales. Estas son formaciones rocosas inusuales, creadas por el proceso de erosión y el asentamiento de rocas duras sobre capas más blandas. La roca débil se fue desgastando por el constante impacto del viento y la lluvia, fijando en los hongos de piedra sus sombreros. Existen numerosas formaciones rocosas de este tipo aquí, y sus tamaños pueden variar, desde 1 hasta varios metros. Cualquiera puede admirar este milagro natural, ya que se ha trazado una ruta especial para la comodidad de los turistas. Solo es necesario pagar unos pocos dólares para entrar al parque y disfrutar plenamente de los paisajes de otro mundo. Eso sí, es mejor visitar el Valle de los Duendes en otoño o primavera, ya que en verano hace un calor insoportable y en invierno, debido a la nieve, no se puede apreciar completamente la belleza de los hoodoo. El relativamente joven país de Myanmar posee una de las civilizaciones más antiguas del mundo y en muchos aspectos es un lugar bastante contradictorio. Desde la fundación del nuevo estado no han cesado los fuegos de las guerras civiles, pero al mismo tiempo nunca se ha detenido el flujo de turistas que desean realizar peregrinaciones a los santuarios locales. Aunque Myanmar puede presumir de una increíble abundancia de pagodas, hay una entre ellas que provoca sentimientos tan contradictorios como el país en sí. Se trata de la pagoda Kyaiktiyo, que a menudo se llama la Roca Dorada, y con razón. El conjunto arquitectónico de este lugar ofrece un espectáculo impresionante. En un acantilado vertical de 1 kilómetro de altura, se balancea un peñasco brillante dorado, cuya cima está coronada por una pequeña pagoda dorada. Según la leyenda, dentro de esta estructura está escondido un cabello de Buda, que él dejó como regalo a un monje. Decidido a conservar semejante tesoro a toda costa, el ermitaño fue al rey Tisa, por su consejo. El cabello fue sellado en la pagoda de Kyaiktiyo. Es notable que, según la tradición, no fueron humanos quienes la construyeron, sino verdaderos espíritus birmanos, que no solo levantaron la pagoda, sino que también sacaron la base de piedra del fondo del mar y la colocaron en la cima del acantilado, cubriéndola luego con pan de oro. Se cree que son precisamente los cabellos de Buda los que mantienen la pagoda en la cima e impiden que caiga. Incluso cuando el peñasco es balanceado deliberadamente y se pasa una cuerda por debajo de él. Este lugar es muy popular tanto entre turistas como peregrinos, para cuya comodidad se ha construido un pequeño pueblo hotelero junto a la pagoda. Aunque no se impide a los turistas viajar a la pagoda de Kyaiktiyo, aquí existen varias reglas que causan cierta confusión. En primer lugar, las mujeres bajo ningún concepto deben acercarse a la reliquia, ni mucho menos tocar la piedra. Y en segundo lugar, los extranjeros tienen prohibido pasar la noche en la cima. Estas son reglas bastante extrañas, especialmente considerando el difícil camino, aunque al menos casi todo el trayecto puede hacerse en coche o en palanquín. Entre los campos ingleses de Yorkshire se encuentra uno de los parques naturales más asombrosos y antiguos, Brimham Rocks. Aquí, creadas por la propia naturaleza, se alzan impresionantes formaciones rocosas que a lo largo de cientos de millones de años han adquirido formas simplemente fantásticas. La creación de estas piedras se debe a la erosión milenaria,
que ha actuado incansablemente sobre las rocas de arenisca mediante el agua, el viento, el hielo y los cambios de temperatura, dando lugar al paisaje actual. En el año 1958, las autoridades de Inglaterra declararon Brimham Rocks como una zona natural especialmente protegida. Aunque eso no impide que los turistas disfruten de sus vistas, se puede contemplar con los propios ojos estas rocas durante todo el año. Basta con visitar el parque en horario de apertura, desde las 8 de la mañana hasta la puesta del sol. Merecen especial atención las formaciones rocosas que tienen sus propios nombres, como el oso danzante, el sapo sentado, Madre Shipton y otras. Sin embargo, la atracción más famosa del parque es Idol Rock, que a veces también se llama el escritorio del druida. Es una roca de casi 5 metros que se equilibra sobre la esquina de una diminuta base con forma de cono. A pesar de su apariencia inestable, se mantiene firmemente en su lugar y solo los vientos de la erosión podrían desplazarla con el tiempo. Cerca de la localidad de Bushmills, en Irlanda del Norte, se encuentra la llamada Calzada del Gigante, incluida en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Este lugar se formó como resultado de una serie de potentes erupciones de un volcán submarino que tuvieron lugar aquí hace casi 70 millones de años. La lava que brotaba de las profundidades de la Tierra cubría el fondo del mar y en el proceso de enfriamiento rápido adquiría una forma hexagonal inusual. Por supuesto, no todas las columnas de basalto y andesita formadas de esta manera tienen 6 caras. Algunas tienen forma cuadrada, otras pueden tener 5, 7 u 8 lados. En total hay unas 40.000 columnas en la Calzada del Gigante, aunque nadie lleva un recuento exacto. Y siguiendo las tradiciones de la mayoría de los antiguos pueblos, los celtas tenían una leyenda relacionada con la aparición de este lugar. Según la leyenda, el puente de piedra fue creado por el poderoso guerrero Finn Mac Cumhaill, que no podía llevarse bien con su vecino del otro lado del canal, el gigante tuerto Benandonner. Pero Finn no quiso cruzar nadando al otro lado, así que se decidió por una construcción grandiosa. Trabajó duro y durante mucho tiempo colocó un terraplén de piedra, hasta que finalmente terminó el puente. Sin embargo, tras completar la construcción, se cansó y regresó a casa a descansar. Benandonner, al notar la hasta entonces invisible estructura, cruzó el canal él mismo y llegó a la casa de Finn. La esposa del gigante, Unag, poseía una impresionante sabiduría y astucia, por lo que había disfrazado previamente a su esposo de bebé. Al recibir al visitante inesperado, Unag le ofreció probar unas tortas rellenas con sartenes de hierro, y para no despertar la desconfianza de Benandonner hacia su cocina, comenzó a alimentar al bebé con las mismas tortas, pero sin sorpresa. El gigante, sufriendo con el manjar, vio cómo el niño devoraba una torta tras otra con facilidad. Se asustó mucho, imaginando cómo debía de ser su padre, y huyó aterrorizado, destruyendo a su paso el puente recién construido. Aunque esto no es más que una leyenda local, sigue encantando a los turistas que llegan a Irlanda del Norte para visitar la Calzada del Gigante, y que inevitablemente se sienten tentados a creer que alguna vez, en ese lugar, realmente vivieron gigantes. El proceso de erosión que ocurre en las rocas y piedras a veces crea esculturas naturales sorprendentes que asombran la imaginación humana por su audacia y surrealismo. Un ejemplo brillante de este fenómeno son las rocas equilibradas de Chiremba, que adornan el Parque Nacional Matobo en Zimbabue. Estas piedras fueron creadas a partir de rocas ígneas hace millones de años, pero debido a la acción del viento y el agua, sufrieron erosión, lo que provocó que la capa externa blanda se desmoronara y se desgastara, revelando las rocas duras escondidas en su interior, congeladas en un equilibrio caprichoso. Hay muchas esculturas de piedras similares en el Parque Matobo, pero la más famosa de ellas es Dombore Mari, también conocida como la Roca del Dinero, y recibió este nombre por una buena razón, ya que la imagen de esta escultura natural adorna el logotipo del Banco de Reserva de Zimbabue y el billete del país, con un valor nominal de $1.000 billones, que se imprime desde el año 1981. Los turistas que vienen a ver las rocas equilibradas de Chiremba pueden admirar las creaciones de la naturaleza mientras caminan por las rutas especialmente trazadas, fotografiar tranquilamente los lugares de interés y apreciar plenamente toda la belleza de la naturaleza salvaje e intacta de Zimbabue, que se ha formado durante muchos miles de años.
En el este de California, en los Estados Unidos, se encuentra el sorprendente lago salado Mono, que es una parada habitual para las aves migratorias. Pero lo más interesante de la zona lacustre no son las aves, sino las torres de toba que emergieron en la superficie en los años 90 del siglo pasado. Estas torres son formaciones naturales de carbonato de calcio que se depositó bajo el agua durante miles de años. Originalmente el lago Mono era mucho más profundo y estas columnas de piedra estaban ocultas bajo el agua. Pero debido a una rápida disminución del nivel del lago, causada por un programa del gobierno de Los Ángeles, el agua descendió 15 metros. Fue entonces cuando apareció ante el mundo un paisaje asombroso que elevó inmediatamente el valor turístico del lago, ya que ahora la gente acude con frecuencia a esta zona para admirar las torres de toba. Además de una ruta peatonal cómoda alrededor del embalse, los lugareños ofrecen a los turistas servicios de buceo y excursiones con inmersión en la historia. Además de las torres, también se pueden visitar la isla Paoa, situada en el lago y de origen volcánico, así como la península Neguit, que se formó después del descenso del agua. Aunque el lago Mono no ofrece muchas actividades, sus paisajes de otro mundo compensan con creces esta carencia. En la zona montañosa de Colombia se encuentra una de las rocas más impresionantes de nuestro planeta, que a pesar de los vientos del tiempo que la azotan, prácticamente no ha sufrido erosión. Por supuesto, se trata del Peñón de Guatapé, conocida entre los locales también como Piedra de Guatapé y Piedra del Peñol. La roca está situada territorialmente justo en la frontera entre las ciudades del Peñol y Guatapé, lo que lleva a los habitantes de ambos asentamientos a reclamar la montaña como propia. Esta disputa irreconciliable llegó tan lejos que obligó a un trío desesperado de Guatapé a escalar la roca y escribir en ella un enorme grafiti. Afortunadamente, los vándalos fueron detenidos, pero la letra G, pintada con pintura blanca, y la U, inacabada todavía, adornan una de las laderas. Este es solo uno de los curiosos casos relacionados con el Peñón de Guatapé. A pesar de que la roca fue declarada Monumento Nacional de Colombia en los años 40 del siglo pasado, de alguna manera, los campesinos locales lograron venderla a Luis Eduardo Villegas López en el año 1954, quien, aprovechando su derecho de propietario, construyó una escalera hasta la cima, compuesta por 650 escalones. Esta escalera sigue utilizándose hasta hoy, y gracias a ella, se construyó en la cima un mirador y una torre de 3 pisos, que ofrece una vista espectacular del embalse local. Además de los atractivos construidos por el hombre, el Peñón de Guatapé puede presumir de tener en su cima un endemismo de la familia de las bromeliáceas, Pitcairnia heterofila, que no se encuentra en ningún otro lugar. Y este es un hecho bastante sorprendente, ya que la propia roca está compuesta de cuarzo, mica y feldespato, por lo que es poco adecuada para el crecimiento de plantas. Los antiguos druidas que alguna vez habitaron las tierras de Inglaterra dejaron muchos artefactos de piedra que servían como altares en sus rituales místicos. El más conocido entre ellos es, sin duda, Stonehenge. Aunque hay muchas otras rarezas similares, la piedra del altar, también conocida como la piedra de los druidas, se encuentra en el condado de Nottinghamshire, no lejos del famoso bosque de Sherwood, que aparece en los relatos de Robin Hood. Este monolito natural con varios miles de años de antigüedad se encuentra en medio de tierras agrícolas y es una piedra de 4 metros de altura, compuesta de piedra caliza, arena y grava. Pero lo más interesante y curioso de esta roca es un pasaje artificial de 2 metros de alto que, según las leyendas celtas, está de alguna manera relacionado con la festividad de la fertilidad Beltane, celebrada tradicionalmente el 1 de mayo. Aunque no hay pruebas directas de que la piedra se usara en rituales druidas, entre los lugareños existe la creencia de que si un niño enfermo pasa por el orificio de la roca, se curará milagrosamente de sus dolencias. Actualmente, la piedra del altar se encuentra en una propiedad privada y el acceso libre está prohibido, aunque se puede ver bastante bien desde la carretera, lo que los turistas astutos aprovechan cuando visitan esta atracción de importancia tanto natural como cultural. A veces incluso una sola roca partida puede convertirse en un atractivo local, como ocurrió con la roca Manzana Partida en Nueva Zelanda. Esta piedra se convirtió en un adorno de la bahía del Parque Nacional Abel Tasman, ubicado entre el río Marajao y la ciudad de Kaiteriteri. La roca en sí es notable únicamente por su forma, que recuerda a una manzana perfectamente partida por la mitad.
Pero lo importante aquí no es cómo se ve, sino cómo surgió esta atracción. La edad de esta roca de granito es de casi 120 millones de años. Según los científicos, antes del inicio de la era glacial, era una roca con una pequeña grieta. El agua que penetró en ella se congeló y comenzó a expandir lentamente en la fisura, lo que llevó a la posterior fractura del granito. Sin embargo, la tribu maorí tiene sus propias ideas y leyendas al respecto. Ellos creen que los dioses locales lucharon por esta roca y al usar su fuerza, hicieron que se partiera justo por el medio. Quizá debido a que además de playas infinitas con aguas cristalinas y arenas blancas, no hay otras atracciones en la bahía. La roca manzana partida se ha vuelto muy popular entre los turistas, que intentan nadar o caminar hasta ella, dependiendo del nivel de la marea. Afortunadamente, llegar a la piedra no es difícil, está solo a 50 metros de la orilla. En el norte de Taiwán, no lejos de la ciudad de Xinbei, se encuentra la principal atracción del país, el Geoparque Ye-Liu, incluido en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Este parque obtuvo tal estatus por una buena razón, ya que las formaciones rocosas que contiene tienen una historia increíblemente antigua. Hace aproximadamente 4 millones de años, como resultado de la colisión de las placas tectónicas filipina y euroasiática, se formó un cabo de casi 2 kilómetros de longitud. Debido al constante impacto de la erosión costera y los monzones a lo largo de los años, las rocas fueron severamente desgastadas, lo que llevó a la creación de piedras únicas compuestas principalmente de piedra caliza y rocas carbonatadas. Con un poco de imaginación humana, muchas de las piedras formadas de esta manera adquirieron nombres, como la roca de la dulce princesa o la roca del helado. Además, aquí se encuentran a menudo fósiles de criaturas que habitaron nuestro planeta hace mucho tiempo y que ya se han extinguido. Sin embargo, la principal estrella del Geoparque Ye-Liu es la roca llamada Cabeza de la Reina, que se asemeja mucho al busto de una reina egipcia. Lamentablemente, todas estas piedras podrían desaparecer irreversiblemente en las próximas décadas debido a la propia naturaleza, que continúa el proceso de erosión y desgaste cada día. Por eso, el flujo de turistas que visitan este lugar nunca cesa, ya que cualquier día podría ser el último para estas rocas. El estado estadounidense de Utah está lleno de formaciones rocosas naturales únicas que constantemente asombran la imaginación de cada turista que visita esta región. Y uno de los lugares más emblemáticos del estado es el Parque Nacional del Cañón Bryce, que en realidad es más bien un anfiteatro creado por la naturaleza y el tiempo. La formación de este valle comenzó a finales del período Cretácico y principios de la era Cenozoica, cuando el mar Cretácico aún bañaba esta zona. Bajo su influencia, comenzaron a depositarse arenisca y esquisto, formando una meseta. Al retirarse el agua, las rocas fueron sometidas a erosión, elevándose y agrietándose gradualmente. Las rocas más débiles comenzaron a erosionarse y las formaciones restantes dieron lugar a los hoodoo, altas columnas de piedra de formas impensables. Además, este proceso continúa hasta el día de hoy, elevando los hoodoo unos pocos centímetros al año, lo que lleva a la destrucción de las columnas existentes y a la formación de otras nuevas. No solo las características geológicas de la región despiertan curiosidad, sino también la historia de sus antiguos habitantes, que vivieron entre las rocas durante 10.000 años. Por supuesto, los habitantes modernos se asentaron en esta zona mucho después, lo que no impidió que los nativos americanos atribuyeran a los hoodoo un par de leyendas. Según una de ellas, el espíritu maligno Coyote convirtió en piedra al pueblo que vivía ahí por los pecados que cometieron. Y según otra versión, por envidia a su origen mítico, en el siglo XVIII comenzó la colonización de estas tierras por los colonos europeos, lo que llevó a que esta zona fuera declarada Parque Nacional en el año 1928. Hasta el día de hoy, el Cañón Bryce abre sus puertas con hospitalidad para todos los que deseen explorar por su cuenta los hoodoo y el laberinto natural del anfiteatro durante todo el año. El parque muestra una belleza especialmente impresionante al amanecer y al atardecer, cuando los tenues rayos del sol tiñen las rocas que forman los hoodoo, en una gama de colores que va desde el crema hasta el rojo escarlata. Además de admirar la belleza de las piedras, también es fácil encontrar animales salvajes aquí, como pumas, osos y ciervos.
La región turca de Capadocia es ampliamente conocida entre los turistas, no solo por la abundancia de globos aerostáticos que se elevan al cielo con los primeros rayos del sol, sino también por sus paisajes fantásticos, como salidos de las páginas de cuentos infantiles sobre hadas y gigantes. Aunque no hay nada místico en las formaciones rocosas únicas de Capadocia, estas son simplemente restos de un antiguo valle de lava originado por los volcanes Hasan, Guludag, Develi, Keishiboidurán, Melendis y Erciyes. Al entrar en erupción, estas montañas de fuego inundaban generosamente todo el territorio circundante con lava y toba, que se acumulaban en capas y con el paso de los milenios sufrieron erosión, transformándose así en los paisajes hipnotizantes que hoy se conocen. Además de la propia naturaleza, las personas también contribuyeron significativamente, construyendo en las rocas refugios seguros contra el mal tiempo y los invasores, ya que Capadocia, con sus características únicas del terreno, a menudo atraía a muchos pueblos forasteros, como los hititas, persas, moscos y romanos. Cada civilización dejó en las rocas sus huellas y asentamientos que han llegado hasta nuestros días. Gureme, Derinkuyu y Cabucín tampoco se pueden olvidar de la mano de la naturaleza, que creó el encantador parque rocoso Pasabag, y los turistas que visitan Capadocia siempre encontrarán algo que hacer, desde excursiones a los interminables restos de civilizaciones antiguas, hasta caminatas de muchos kilómetros por las montañas y el cielo. La costa de Otago en Nueva Zelanda está decorada no solo con arena pristina y mareas transparentes, sino también con formaciones rocosas únicas, conocidas como las rocas Moeraki. Estas piedras por lo general tienen forma esférica y en raras ocasiones ovalada, y su diámetro varía desde 50 centímetros hasta más de 2 metros. Sin embargo, lo que asombra en estas rocas no es tanto su apariencia, sino las razones de su formación. Las piedras comenzaron a formarse en arcilla paleocénica hace aproximadamente 60 millones de años, cuando el lodo profundo y la calcita sufrieron una difusión masiva y comenzaron a enrollarse en esferas. Con el tiempo, esta formación se cubrió de múltiples capas, luego se fosilizó y permaneció durante 5 millones de años en el fondo del mar. Cuando el nivel del océano mundial descendió, las rocas Moeraki volvieron a emerger y bajo el impacto de la erosión costera, comenzaron a agrietarse. Cabe señalar que piedras similares se han encontrado no solo en Nueva Zelanda, sino también en otras partes del planeta, como en Inglaterra. Sin embargo, la tribu maorí tiene otra leyenda que explica el origen de las rocas Moeraki, según la cual estas piedras son parte de una cesta para anguilas, que quedaron tras el naufragio de la canoa Araiteuru, y las grietas que la cubren son marcas de las redes. Por supuesto, esto es solo una leyenda local, pero atrae regularmente a turistas a la costa de Otago, donde pueden disfrutar de atardeceres espectaculares entre las rocas. Dado que las rocas Moeraki tienen una gran importancia cultural e histórica, está estrictamente prohibido llevárselas. Esta prohibición oficial fue una respuesta de las autoridades al frecuente robo de piedras de la costa que ocurrió hace algunos años. A menudo, las personas humanizan los objetos y procesos naturales, dándoles nombres humanos y creando diversas historias sobre ellos. Así, en la antigüedad, las tormentas eran enviadas por dioses del trueno, las mareas eran controladas por dioses del mar, y los deslizamientos y terremotos eran obras de espíritus de la tierra. Con el tiempo, las personas aprendieron a explicar lo que ocurría desde un punto de vista científico, pero el hábito de otorgar leyendas a ciertos objetos, en las que se los representa como personas, se ha conservado. Así surgieron varias montañas que recibieron historias, parientes y nombres, como por ejemplo las Tres Hermanas, que se encuentran en el Parque Nacional Blue Mountains, en Australia. A la montaña más alta la llaman Meni, a la del medio, Wimmla, y a la menor, Gunnedo. Según una leyenda popular entre los locales, una vez fueron 3 hermanas que vivían en la tribu Katumba, pero su amor prohibido por unos jóvenes del poblado vecino provocó el inicio de una guerra. 3 hermanos, bajo el amparo de la noche, secuestraron a las chicas con la intención de casarse con ellas, pero el chamán de Katumba recurrió a la magia y convirtió a las bellezas en montañas. Sin embargo, durante las batallas él murió, y ya no había nadie que pudiera romper el hechizo. Así permanecen, convertidas en piedra hasta el día de hoy. La leyenda, por supuesto, da cierto encanto a estas montañas,
pero en realidad su creación fue obra de la erosión durante siglos, que dio a la suave arenisca un aspecto único. Las rocas de las Tres Hermanas se pueden visitar libremente, y una escalera con más de 800 escalones lleva a la cima, desde donde se obtiene la mejor vista del valle. Y eso es todo por ahora. Si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita. Tu actividad es la mejor recompensa para mí. Gracias por tu atención. Nos vemos pronto. Adiós.